Devocional 31 de enero, Génesis 32, 9, 10, pasaste el Jordán. Este hombre apeló a Dios, invocándole como al Dios de Abraham y al Dios de su padre Isaac. Sus palabras nos permiten detectar un cambio en su vida. Es la primera vez que le oímos decir: indigno soy de toda misericordia y toda la fidelidad que ha mostrado tu siervo. Por primera vez, reconoce que es un pecador delante de Dios y se acerca a Él, no confiando en sus propios méritos o recursos, sino apelando a Él como el Dios de la promesa. Es bueno recordar aquí que hay hoy en día muchas personas, incluso algunas llamadas cristianas, que no solo se niegan a reconocer su condición de pecadores, sino que además se indignan si alguien las califica de esta manera. Debemos reconocer la realidad que todos somos pecadores, salvados por la gracia de Dios, y que mientras los seres humanos se encuentren en esta vida, llevan su propia naturaleza humana, caracterizada por su tendencia a la injusticia, el egoísmo y el bienestar propio. Esta naturaleza no es apropiada para entrar al cielo, a la presencia de Dios. Lo único que puede producir un cambio real es una intervención directa y personal de la gracia y el poder de Dios. Es por ello que a los que se convierten en cristianos, al aceptar y creer en la obra de Cristo en la cruz, Dios les implanta por su Espíritu Santo una nueva naturaleza, ya que la vieja naturaleza, humanamente hablando, no tiene arreglo. Y al ver a nuestro personaje, Jacob, reconociendo su dignidad, podemos concluir que cuando un ser humano comienza a acercarse a Dios con esta actitud de humilde reconocimiento de su condición personal, Dios mismo va a comunicarse con él. Cuán frecuentemente Dios hace que la vida de un hombre sea el reflejo de su carácter. Hay un eco del carácter interno del hombre en su experiencia externa. Abraham confió en Dios en un grado eminente. El Señor habló con Abraham como un hombre habla con su amigo. Y como Abraham había confiado en Dios de una manera tan notable, el Señor entregó a su simiente las formas externas de la adoración, de tal forma que fue a través de la simiente de Abraham que la verdad fue transmitida de una generación a otra hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. En contraste con la vida de Abraham está el caso de Jacob. Él comienza su vida engañando a su hermano, e independientemente de cómo ese engaño pudo haber sido regido para cumplir los propósitos de Dios, fue algo totalmente injustificable. Así como engañó a Esaú de esa manera, él también experimentó lo mismo en carne propia. Cuando estuvo con Labán, fue engañado una y otra vez, engañado inclusive en cuanto a la esposa que le fue dada o que le fue vendida. Jacob era un gran regateador, astuto, taimado, muy poco escrupuloso, el típico padre de los judíos. Sin embargo, Labán fue en todo momento más astuto que Jacob, sabiendo cómo regatear en su propio provecho. Qué vida de regateo fue de principio a fin, y qué vida de penalidades, aunque Jacob era favorecido de Dios. Su experiencia externa era el eco de su carácter interno. Como había hecho con otros, así fue hecho con él, y en él se cumplió la declaración de nuestro Señor: con la medida que medís, os seréis medido. Miremos el mejor lado del carácter de Jacob, según nos es revelado en la oración. El capítulo nos informa lo relativo a las circunstancias del caso de Jacob en el momento en que ofreció esta oración. Acababa de escapar de su conflicto con Labán, cuando recibió el indecible honor de ser recibido por los ángeles de Dios, pero para que no se exaltara más de lo necesario por la abundancia de las revelaciones que ellos le hicieron, un segundo problema venía pisando los talones del primero. Pronto iba a encontrarse con su hermano Esaú, y entonces el gran pecado de sus años pasados volvería a presentarse con claridad. Había engañado a su anciano padre Isaac y había ganado la bendición de la primogenitura mediante una estratagema injustificable, y podría esperar razonablemente que iba a cosechar la debida recompensa por sus perversas acciones. Con verdadera astucia oriental y también con una cantidad considerable de sentido común, hizo varios planes para apaciguar la ira de su hermano, y entonces, cuando hubo hecho lo que consideró prudente, se entregó a la oración. Aprendamos de la experiencia de Jacob a esperar problemas, especialmente si hemos actuado de tal manera como para acarrearnos conflictos. Pero aprendamos también de la acción de Jacob, que aunque la planeación es lo suficientemente correcta, cuando es mantenida dentro de los límites adecuados, la oración es mucho más importante. Fácilmente podemos caer en excesos en nuestra planeación,
Podemos depender demasiado del brazo de la carne y de nuestra propia sabiduría y prudencia y tener tanta confianza en nuestras propias artimañas que puede desembocar en plena insensatez. El báculo en el que nos apoyamos puede convertirse en el mejor de los casos en una caña frágil, tal vez hasta se convierta en una lanza que nos atravesará y nos herirá. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, o que tener confianza en nosotros mismos, pues aun así tuviésemos toda la sabiduría que pudiera alcanzar un hombre, no sería sino sabiduría creada, mientras que si vamos en el acto al Señor nuestro Dios, iremos a la infinita sabiduría y podemos esperar ser guiados correctamente en todas las dificultades del camino. La oración debe ser nuestro primer recurso, o si es también el último, que sea a la vez el primero. No vayamos a la puerta de Dios solo porque hemos intentado las de los demás y nos fallaron. No vayamos a la fuente solo porque las cisternas estaban vacías, pero vayamos primero a nuestro Dios de manera primordial y digamos, aún si las cisternas de la tierra contuvieran agua, no abandonaríamos a nuestro Dios por ellas, y si todas las fuerzas de nuestro prójimo fueran tan reales y tan poderosas como ellos profesan que lo son, todavía así nos apoyaríamos en el brazo que sostiene a todo el universo, el invisible brazo del Creador fiel. Jacob no viene ante Dios con una larga historia llena de rodeos, diciendo en términos generales que él estaba metido en algún tipo de problema del cual quería ser ayudado divinamente. No, sino que menciona claramente las circunstancias peligrosas en las que se encontraba. Por supuesto, Dios sabía que el nombre del hermano de Jacob era Esaú. Sin embargo, Jacob consideró necesario mencionar el nombre de su hermano para que su oración fuera específica y clara. Jacob es muy claro en cuanto a lo que pide a Dios y deberíamos imitarlo en eso. Cuando oramos, usamos a veces expresiones muy vagas, no vamos directo al grano. Nos imaginamos que algún tipo de etiqueta religiosa nos prohíbe hablar con sencillez ante el trono de la gracia. Este concepto es totalmente errado, y en vez de que Dios apruebe este modo de dirigirse a Él en oración, preferiría mucho más que le habláramos como un niño habla a su Padre terrenal, respetuosa y reverentemente, recordando que Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, pero haciéndolo simple y sencillamente, pues nuestro Padre Celestial no necesita que adornemos nuestra conversación y las pobres flores chillonas de la elocuencia con las que algunos de nuestros hermanos adornan a veces sus oraciones deben ser desagradables a Dios en lugar de ser aceptables a Él. La oración verdadera es simplemente una súplica al Altísimo, exponiendo nuestro caso ante Él y luego promoviendo nuestra petición con todos los argumentos que podamos aducir. Ante esto evalúa hoy, ¿pasaste el Jordán? Papito Dios, te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una vez nos exhortas, Señor, pero también nos enseñas, Padre misericordioso, a ser humildes, Señor, en la oración. Padre amado, hoy ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos que aún, Señor Padre misericordioso, tienen altivez, Señor, en medio de los problemas y las circunstancias. Te pedimos por ellos, Padre misericordioso, pero también te pedimos por todos nosotros, Padre amado, para que nunca se nos vaya de nosotros la humildad, sino siempre caminemos, Señor, en tus preceptos. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿pasaste el Jordán? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si pasaron el Jordán. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, sugloriamibogotá.org, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face o Instagram, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.